Buenas noches, mi nombre es José Arevalo, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de PSM Extensión Valencia. El tema presentado a continuación son las características y propiedades de los fluidos. Al final de mi exposición realizaré un pequeño experimento sobre tensión superficial. ¿Qué es un fluido? Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, además carece de rigidez y elasticidad. En consecuencia, cede inmediatamente a cualquier fuerza, la cual tiende a alterar su forma, adoptando la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gaseosos según la diferente intensidad de la fuerza de cohesión existente entre sus moléculas. Entre las propiedades de los fluidos tenemos 1. La densidad. Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. La densidad quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Su fórmula es la siguiente: densidad es igual a masa sobre volumen. La segunda propiedad tenemos el volumen específico. Es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es el inverso de la densidad, lo cual no depende de la cantidad de materia. Ejemplo, si tenemos dos pedazos de hierro de distinto tamaño, tienen diferentes pesos y volumen, pero el peso específico de ambos será el mismo. Por lo cual tenemos la siguiente fórmula: volumen específico 1 sobre densidad. En la tercera propiedad tenemos el peso específico. Es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. Entonces tenemos la siguiente fórmula: peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen. Como masa sobre volumen es igual a densidad, esto nos queda peso específico igual a densidad por gravedad. La cuarta propiedad tenemos la viscosidad. Se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Existen causas que originan la viscosidad. En los líquidos, cohesión molecular. En los gases, intercambio de cantidad de movimiento. En los líquidos, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, y en los gases la viscosidad aumenta al aumentar la temperatura. Quinta propiedad: compresibilidad. Es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyen de volumen al ser sometidos a una presión o compresión. Sexta propiedad: la presión de vapor es donde los líquidos se evaporan debido a que las moléculas se escapan de su superficie. Las moléculas de vapor ejercen una presión parcial en el espacio que los rodea. En la séptima propiedad tenemos la tensión superficial. Es la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie, libre de un líquido en equilibrio, y que tiende a contraer dicha superficie. La fuerza cohesiva entre las moléculas de un líquido son las responsables de este fenómeno. Para calcular la viscosidad en líquido, partimos de este experimento, el cual tenemos un líquido que está situado entre dos placas. Una placa es móvil y la otra es fija. La placa móvil se está moviendo porque se le está aplicando una fuerza. Esta fuerza hace que el líquido que está más cerca de esta placa adopte esta velocidad, y el líquido que está cerca de la placa fija adopte también su velocidad, que en este caso sería la velocidad cero. La separación entre las dos placas sería el espesor. Entonces haremos un perfil de velocidad del líquido y saldría así. Podemos ver que la velocidad del líquido va variando y puede ser en forma parabólica o en forma lineal. En el perfil vemos que la velocidad de mi líquido está decreciendo, está cambiando por una razón. Esa razón de cambio respecto a la dirección en Y se le llama el gradiente. Para entender mejor, vamos a ver el líquido como un bloque. Este es el líquido que se está desplazando de acuerdo con la fuerza que se le está dando. Tomemos una pequeña película de líquido, que sería esta, que está más cerca de la superficie móvil, que adoptaría una cierta velocidad, pero esta velocidad
le está ganando a una cierta porción de velocidad, o sea, más un diferencial de velocidad. ¿Por qué el líquido disminuye su velocidad? Porque este líquido que está encima encuentra una resistencia. Esta resistencia está producida por la película abajo. Esta película le ofrece una resistencia. Esta resistencia es propia de la composición molecular del líquido. Newton vio que el esfuerzo es directamente proporcional al gradiente de velocidad y nos da una constante de proporcionalidad. Esta constante es la viscosidad. Entonces tenemos que esfuerzo es igual a la viscosidad sobre el gradiente de velocidad. Todo líquido que cumpla con estas características se le llama fluido newtoniano. A continuación, haremos el experimento sobre tensión superficial. Colocamos en este recipiente muy cuidadosamente estos clics. Este fenómeno ocurre cuando las fuerzas del agua unen las moléculas. Como pueden apreciar aquí, en el seno del líquido, cada molécula está rodeada por otra y así las fuerzas se compensan y hace la tensión superficial. Vamos a agregarle una gotica de jabón líquido y verán cómo se va al fondo los clics. Esto es debido a que se rompió la tensión superficial. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.